Hoy vamos a sumergirnos en una de esas historias que lo cambian todo. Un descubrimiento que, la verdad, ha sido una auténtica revolución en la arqueología. Ha sacudido los cimientos de lo que creíamos saber sobre los primeros humanos en América y nos obliga, literalmente, a reescribir el primer capítulo de su historia. La gran pregunta, la que ha quitado el sueño a los científicos durante más de un siglo, es esta. ¿Cuándo llegaron los primeros humanos a este continente? Parece una pregunta sencilla, ¿verdad? Pues la respuesta ha resultado ser un auténtico terremoto científico. Durante casi 100 años la cosa estaba clara. Había un consenso científico que se conocía como la teoría Clovis I. Básicamente, decía que los primeros pobladores llegaron hace unos 13.000 años. Eran unos cazadores de mamuts espectaculares con unas puntas de lanza muy características. Y esta era la verdad absoluta, lo que estaba en todos los libros de texto. Hasta ahora. Y de repente, esta cifra, 23.000 años. Ojo, que no estamos hablando de un pequeño ajuste, es un salto al pasado de 10.000 años. 10.000. De repente, la historia que nos habían contado se ha quedado corta, pero que muy corta. El epicentro de todo este lío se encuentra en White Sands, Nuevo México. Allí, un grupo de investigadores encontró algo que parece sacado de una película. Huellas humanas fosilizadas, impresas en el barro de un antiguo lago, ni más ni menos que durante el apogeo de la última edad de hielo. Y lo más increíble es que no son solo huesos o herramientas, esto es como una fotografía de la vida cotidiana. Podemos seguir el rastro de una persona, probablemente una mujer, que caminó más de 1,5 kilómetros con un niño a cuestas y luego volvió por el mismo camino pero sola. Vemos las zonas donde los críos se ponían a saltar y a jugar, mientras a su alrededor campaban a sus anchas mamuts, perezosos gigantes y otros animales que hoy nos parecen de fantasía. Claro, una afirmación así, que de repente añade 10.000 años a la historia, necesita pruebas extraordinarias. El escepticismo inicial fue enorme, y con toda la razón del mundo. Así que, ¿cómo demonios llegaron a una conclusión tan sólida? Pues el proceso fue básicamente una investigación forense de primer nivel. Los investigadores sabían que no podían basarse en un solo método, así que para blindar sus conclusiones diseñaron una estrategia a prueba de balas, una triple verificación. Cada paso estaba pensado para confirmar el anterior y, sobre todo, para eliminar cualquier posible error. El primer análisis se centró en algo diminuto, unas semillas de una planta acuática que se quedaron atrapadas en el mismo lodo que las huellas. Las dataron por radiocarbono y ¡pum! El resultado fue impactante, entre 21.000 y 23.000 años de antigüedad. Pero claro, inmediatamente surgió una objeción científica muy válida, el llamado efecto de reservorio de aguas duras. A ver, para que se entienda, el agua de ese antiguo lago podía contener carbono muy viejo, disuelto de las rocas de alrededor. Las plantas acuáticas lo habrían absorbido y al datarlas podrían parecer miles de años más antiguas de lo que realmente eran. Era una duda muy razonable que había que despejar. Para solucionar esto, los científicos usaron una técnica completamente distinta, la luminiscencia ópticamente estimulada, o OSL. Este método data los granos de cuarzo de la propia arena, midiendo cuándo fue la última vez que vieron la luz del sol. Y lo más importante, este método es totalmente inmune al problema del carbono del lago. Y ya, para rematar la faena, llegó la tercera prueba. El equipo consiguió aislar polen de pino de las mismas capas donde estaban las huellas. Al ser una planta terrestre, su carbono viene de la atmósfera, no del agua del lago. Con esto, la principal objeción quedaba totalmente eliminada. Jaque mate. Así que aquí está el punto clave de todo. Mirad la tabla. 3 métodos completamente distintos, aplicados a 3 materiales diferentes, semillas de agua, arena y polen de tierra, convergieron de una manera asombrosa en la misma ventana de tiempo. Esto ya no era una anomalía, era una conclusión científica sólida como una roca. Esta cita resume a la perfección el impacto que tuvo. No fue una pequeña réplica, no. Fue un seísmo en toda regla que sacudió los cimientos de la disciplina, obligando a todo el mundo a replantearse el modelo que había estado ahí, intacto durante casi un siglo. Aquí podemos ver claramente el antes y el después. A la izquierda, la teoría Clovis de toda la vida. Una llegada tardía, a través de un corredor interior cuando los hielos se retiraron. A la derecha, el nuevo paradigma. Una llegada mucho más temprana, en pleno pico de la glaciación, lo que apunta a una ruta totalmente distinta, la costera. Y aquí está la razón por la que la vieja teoría se cae a pedazos. Si había gente en Nuevo México hace 23.000 años, es sencillamente imposible que llegaran por el corredor terrestre interior. ¿Por qué? Pues porque en ese momento ese corredor no existía. Estaba sepultado bajo kilómetros de hielo. Esto nos lleva a la que ahora es la explicación más plausible. La gente tuvo que bordear los glaciares, seguramente navegando o caminando por la costa del Pacífico.
una especie de autopista de algas rica en recursos marinos que les permitió adentrarse en el continente mucho antes de lo que jamás habíamos pensado. Bueno, una vez que se acepta un hallazgo tan revolucionario, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Y si White Sands no es un caso aislado? ¿Y si es solo la punta del iceberg de una historia mucho más grande que hemos estado ignorando? Por ejemplo, pensemos en la cueva de Chiquihuite, en México. Allí se encontraron herramientas de piedra que podrían tener hasta 32.000 años. Durante mucho tiempo, este hallazgo fue recibido con un escepticismo enorme. O vámonos al extremo sur del continente, a Monteverde, en Chile. Este sitio ya rompió en su día el consenso Clovis con fechas de 14.500 años, pero es que en excavaciones más profundas han aparecido indicios de presencia humana de hace 18.500 años, o incluso más. Y claro, para estar tan al sur en esa fecha, tuvieron que llegar al norte muchísimo antes. Y en Uruguay, el yacimiento de Arroyo del Vizcaíno, donde hay huesos de megafauna con marcas que parecen hechas por herramientas humanas y datados en unos 30.000 años. Otro caso que antes parecía casi imposible de creer. Entonces, ¿por qué White Sands lo cambia todo para estos otros sitios? Pues porque, mientras que unas herramientas de piedra o unas marcas en huesos siempre se pueden discutir, bueno, igual fue un proceso natural, las huellas son inequívocas, son la prueba de oro. Ningún proceso geológico del mundo puede imitar la pisada de un niño. White Sands funciona como un ancla cronológica. Nos da una prueba sólida, confirmada, de que había gente en Norteamérica hace 23.000 años. Y eso obliga a toda la comunidad científica a reevaluar con mucha más seriedad todos esos otros casos sin resolver que de repente ahora encajan en un nuevo y coherente relato. Lo que todo esto nos muestra es que la historia del poblamiento de América no fue una simple migración y ya está, sino un proceso larguísimo y complejo, seguramente con múltiples grupos llegando en diferentes momentos. Nos habla de gente increíblemente adaptada, capaz de prosperar en el punto más frío de la edad de hielo. Y nos obliga a preguntarnos, si ya estaban en Nuevo México hace 23.000 años, ¿cuándo cruzaron realmente desde Asia? Acabamos de añadir de un plumazo 10.000 milenios a la historia humana de todo un continente. Esto nos recuerda que la historia no está escrita en piedra, sino que se descubre constantemente, a veces bajo la arena. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué otras sorpresas nos esperan, aún ocultas, esperando a ser encontradas?